para poder plantear lo que Dios puso en mi corazón, que es lo que quiere que aprendamos juntos el día de hoy. Vamos a comenzar. Hoy estamos a 21 de abril del 2026, hoy martes. Mi nombre es Edgardo Rey Alemán Martínez. Pertenezco a la iglesia Betania Octava. Estamos ubicados en la urbanización Riberas de Cupey, número 107, calle Campanilla, San Juan, Puerto Rico. Nuestros pastores, reverendo Jerry Rodríguez, su amada esposa María Noemí Quiñones. Y estamos aquí para aprender juntos en este ministerio que Dios puso en el corazón de Giovanni. Vamos a leer Biblia, en la cual nos reunimos martes tras martes. Gracias a Dios ya llevamos varias semanas, todo es para la gloria de Dios. Y juntos aprendemos de temas que nos interesa aprender, que es bueno aprender, es bueno que los discutamos, es bueno traer temas sobre la mesa, cosas que no se discuten, tal vez no se predican en iglesias o no se están picando en diferentes formatos, ya sea radio, podcast, en videos en YouTube, pero es bueno traerlo. Y el tema de hoy sale de una inquietud que teníamos, que se planteó en el chat sobre los demonios, todo este mundo espiritual. Me tomó un tiempo poder estudiarlo, lo tuve que fraccionar. Si planteamos todo el día de hoy, si no nos diera tiempo, recontinuamos el próximo martes, ya que es mucho material y es un campo que es interesante. No se enseña per se en ningún seminario, no se enseña hasta donde pude seguir investigando en alguna universidad teológica. Lo más que se acerca es angelología, que es el estudio de la teología sobre los ángeles, pero como tal de demonología no hay estudios serios. Yo pude con una persona que es seria, que es fidedigna, así como hemos recomendado al pastor Ricardo Caballero, que es un buen pastor, además de un excelente educador cristiano. Este es otro educador cristiano muy bueno, un poco serio en dar sus clases y en sus prédicas, un pastor español. Él es de descendencia de Isla Canaria. Parece puertorriqueño porque aunque son españoles, no tienen ese acento de español como tal. Él es el pastor José Manuel Sierra Báez o Páez, y él escribió un libro, él ha escrito varios libros. Él se ha dedicado a estudiar escatología, demonología, y él tiene un libro que se llama Desenmascarando al Enemigo, demonología, y es donde estoy basando esta lección del día de hoy. La misma está amparada en la Biblia. Estamos en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Y aquí es donde vamos a basar la lección del día de hoy. Como dije anteriormente, tuve que fraccionarla porque era mucho más de... Si no diera tiempo de dar la otra parte de la presentación, con gusto se da el martes que viene. Y esta la basamos en Biblia, Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Poderosa palabra del Señor lee así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto que vamos a trazar hoy es un manual estratégico de inteligencia espiritual para la iglesia de hoy. Como dije anteriormente, está basado en las enseñanzas y análisis bíblico del pastor José Manuel Sierra. Es un excelente exponente de la palabra, un poco serio para algunas personas, pero es muy bueno. Él explica muy bien, tiene unas prédicas interesantes y él se dedica a estudiar y a hablar temas que no se hablan. Este es un tema que es poco hablado en la iglesia,
poco predicado por pastores evangelistas, pero tenemos de que tener conscientes, somos cristianos, de que hay un campo de batalla, de que hay un mundo espiritual que existe. En esta clase, esta lección, vamos a hablar sobre los principios fundamentales, sobre la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual es certero, existe, es tangible. La naturaleza del adversario y las estrategias de defensa para el creyente. Los puntos que vamos a ver es la dualidad de realidades. Existe un mundo espiritual que es tan real como el mundo físico, bajo el control absoluto de Dios. Enfatizo y vuelvo y leo. Existe un mundo espiritual tan real como el físico, bajo el control absoluto de Dios, pero dividido. Está el reino de la luz, representado por Jesucristo, y el reino de las tinieblas, representado por Satanás. Y como vemos en la presentación, el campo de batalla es un ecosistema bipartito, o sea, de dos partes, la luz y las tinieblas. Vemos que hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Y ese mundo invisible, espiritual, se infiltra al mundo de nosotros visible, lo que nosotros consideramos, se estudia en filosofía como la realidad. Ambos mundos son reales. Que nuestros ojos carnales no vean no significa que no existe. Es real, existe, hay seres espirituales, lo dice Efesios. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes que están en las áreas celestes espirituales. La realidad invisible, los espíritus, en griego se les traduce como viento, no tienen carne ni hueso, operan en una región celeste paralela a la nuestra. La regla de interacción, lo invisible no puede tocar el mundo terrenal directamente. Necesitan un medio físico visible, ya sea una serpiente, un imperio, una lengua humana, para operar en la tierra. Ojo, cuando digo lengua humana, y eso es algo, tocamos aquí en Vamos a leer Biblia, tal vez temas que son neurálgicos en el podcast de Iluminados por la Fe también los tocamos. No necesariamente, y ya esto es un comentario mío personal. Podemos escuchar personas que están hablando lenguas, pero tenemos que usar el discernimiento a ver si esas lenguas de quién vienen, porque según el estudio, ellos interactúan a través de ese campo. Nuestro diseño, el ser humano fue creado para habitar y pelear en ambas esferas simultáneamente. Dios crea al ser humano y es un ser, creó a Adán, que puede habitar en ambos planos. El Edén era un plano o un sitio donde convergía lo invisible o el mundo espiritual y el mundo terrenal o el mundo visible. Y el humano es el que puede interactuar con ambos mundos. Lo que pasa es que como estamos alejados del Señor, ¿qué sucede? Pues estamos en un mundo que nuestros ojos espirituales han sido cegados y no estamos viendo lo que acontece. Pero tenemos que ser que sí está aconteciendo. Hay una lucha que es interna constantemente, no para. Esa lucha en el ámbito espiritual está constantemente, lo vemos cuando llevamos a cabo eventos o que planteamos prédicas en la calle, que podemos sentir de que hay algo que nos está atacando, nos está tocando, algo que está haciéndonos frente, y es porque hay un plano y un mundo espiritual que se está atacando. Pues aquí vamos a ver en la presentación el perfil de inteligencia del adversario. Es interesante, como decía en un estudio que vi de el pastor Sugel Michel,
excelente exponente. Él es profesor de la Universidad Grace, una universidad en Estados Unidos, un instituto teológico, cristocéntrico, y Sugel Michel, el pastor Sugel Michel, expone de que interesantemente este tema no se trata en las iglesias, no se trata en los institutos. Muchos cristianos lo desconocen, muchos cristianos dicen de que no existe, y que la Biblia no nos arroja mucha luz sobre el adversario, sobre el que llamamos, y tiene varios nombres, Satán. Satán significa el adversario, el contrario, el que se opone. Tiene varios nombres. Muchas personas lo conocen por Lucifer, ángel de luz. La Biblia le llama en Ezequiel 28 querubín protector. Luzbel es un nombre que la cultura rabínica se le conoce. Hay en la cultura rabínica tardía de la época de Moisés, también se le conoce con el nombre de Samael. Tiene varios nombres, pero en todos ellos el Señor lo reprenda. Como tal, la Biblia no habla sobre él, no habla qué fue lo que sucedió. Sí sabemos de que hay un mundo espiritual, de que hay ángeles, hay demonios, hay potestades, hay reinos, hay rubines, hay demonios, y ambos están en constante guerra, y la Biblia no nos arroja luz. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que trata es sobre nuestra redención y nuestra salvación, y la Biblia lo que trata de presentarnos es a Jesucristo. Aunque la Biblia no habla específicamente, donde único podemos encontrar es, y esto te lo puedo dejar de asignación, para que lo hagan en su casa con su tiempo, lean Ezequiel 28 completo. Ezequiel 28 es una revelación que Dios hace al profeta. Un paréntesis, Dios amaba mucho a Ezequiel, porque es el único profeta porque él no llama por nombre, siempre se refería a él como hijo del hombre. Esto refleja, en este paréntesis que estoy hablando, de que él tenía un fuerte cariño hacia él. Cerrando el paréntesis, esta revelación que tiene Ezequiel 28 es bien interesante, porque aunque está hablando del rey de Tiro, se está refiriendo también al que llamamos nosotros Satán, el adversario, el enemigo de las almas, el padre de toda mentira. Y nos habla de cuándo fue el creado. Nos dice de que él fue creado en perfección, sabio, hermoso, dotado de autoridad, en el vuelto del Edén original. Era un querubín protector. En la escrituras rabínicas antiguas se dice de que en realidad él era un serafín, y los serafines tienen forma de serpiente. Y ellos van un poco más allá, y ellos establecen de que este Luzbel era estrechamente la mano derecha de Dios. Por eso es que podemos ver que en escritos como en Job, como el mismo Jesús, vemos en Job cuando llega el adversario Satán ante la presencia de Dios, la conversación tan coloquial que tienen. Aunque la Biblia no nos habla respecto de muchas cosas, sí podemos intuir de que se conocen, de que tienen una familiaridad. Por eso es que muchos rabinos que dicen de que él era la mano derecha de Dios, y era el que estaba constantemente al lado de Dios. Y por eso lo vemos en Job, como Dios le habla y dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y rodearla. Y ahí comienza una interacción que también es otro tema interesante para tratar más adelante. Pero vemos la manera en que él se están comunicando. Y es interesante de que él tiene acceso al Padre, por eso es que nos acusa de día y de noche. La segunda fase, ¿qué fue lo que sucedió? Y aquí es donde viene algo súper interesante. Lo único que se enseña en los seminarios
al respecto de qué fue lo que sucedió es lo que se llama la teoría, y se ha quedado en teoría, no ha pasado a hipótesis, no se ha seguido desarrollando, simple y llanamente es una idea, que es la que muchos teólogos años plantearon, y se llama la famosa teoría, pensamiento de la brecha. Si observamos la teología o teoría de la brecha, está establecido entre Génesis 1, versículo 1 y Génesis 1, versículo 2. Se dice de que ahí entre esos dos versículos pasaron millones de años y es donde se suscitó qué fue lo que sucedió en el cielo, cuál fue la rebelión de todos esos ángeles, esa rebelión de esas potestades, esos principados, qué fue lo que ocurrió. A nosotros no se nos ha revelado, no se nos ha indicado. La Biblia, y lo trazamos todo aquí, vamos a leer Biblia, lo trazamos todo por la Biblia, valga la redundancia. La Biblia no nos informa, no nos indica qué es lo que sucedió al respecto. Lo que sí podemos intuir es lo que leemos en la Biblia. Vemos de que lo que según se revela en Isaías 14, otra asignación para que leamos en nuestras casas, qué fue lo que sucedió y cuál es el meollo, qué es lo que origina todo esto. Y se entiende de que lo que originó todo, cuál fue el pecado original del hombre. El pecado original del hombre es la desobediencia, pero el primer pecado no fue el de Adán o Eva, fue el de un ángel que se corrompió por su propia vanidad. Y aquí hay un punto interesante, ¿qué fue lo que pasó? Dios no crea robots, Dios no crea autómatas, Dios creó todo. Es un punto que tenemos que establecer como punto 1. Punto 2, Dios le dio libre albedrío a todos, tanto a las potestades, a los principados, a Satanás, a los ángeles, a los querubines, se le dio libre potestad. Y en su libre potestad, lamentablemente, este querubín protector, cuyo propósito era ser la mano derecha de Dios y proteger la creación, o sea, los humanos en el Edén, él se desvirtúa, dentro de sí se crea un orgullo, y esto lo vemos en Isaías 14, que el deseo de él en su corazón era usurpar el trono, porque él dice, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Por eso es que vemos cuando él se acerca a Adán y a Eva, específicamente a Eva, esa es la misma idea que él le plantea a ella. Dios sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, sus ojos serán abiertos y serán semejantes a Dios. Es lo que implantó fue la idea. Vemos la fase 3, según está la presentación, la caída y el título. Según está establecido en mismo Isaías, fue arrojado a las tinieblas, perdió su nombre y asume una función, Satanás, el adversario, el que obstruye, o como se le conoce a muchas personas, el Señor lo reprenda, el diablo, el acusador. Vemos que él era un querubín cuya caída se originó por la soberbia. Él se llenó de soberbia, se llenó de orgullo. Hay muchos teólogos que plantean de que él vio la creación y él pensaba que todo eso iba a ser para él, y que como él era la mano derecha de Dios, pues que él iba a ser la semejante a Dios. Y cuando Dios crea al humano, ahí es que viene el conflicto, porque muchos teólogos plantean que qué fue lo que sucedió, y es que al ver al ser humano la creación, él dice, ven aquí, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién es este? Y el mismo Dios le plantea, pues mira, este es un ser creado, pero lo voy a hacer que sea mi hijo. Y él va a ser semejante a mí, va a gobernar en representación mía. Y aquí es que viene por qué el engaño, por qué él trató de engañarnos y nos engañó, por qué nos introdujo al pecado.
Y aunque hay muchas cosas que la Biblia no nos deja saber, tenemos que entender de que existe este enemigo, de que él opera con varios espíritus, utiliza lo que se llama el espíritu de Amalek. Él usa el ataque de la retaguardia. ¿Qué significa esto? Que él ataca a los que están débiles y cansados. Y él intenta borrar el testimonio de Dios en la tierra. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos y representantes en la tierra. Y aunque la Biblia calla qué fue lo que sucedió, solo nos deja con la teoría de la brecha, una teoría que es un poco ambigua y frágil, pero nos deja saber de que sí existen, de que están en guerra constantemente y que él lo que quiere es destruirnos a nosotros. El creyente tiene una autoridad y es que la victoria fue obtenida por Cristo en la cruz. El cristiano debe ejercer autoridad mediante el discernimiento, uso de la armadura de Dios y el poder de la palabra hablada frente a la queja. Repetimos, el poder de la palabra hablada, fe frente a la queja. Existe una relación directa entre la falta de perdón y ciertas enfermedades físicas, destacando que el perdón es un antídoto divino. Y entonces vemos en la presentación la anatomía de una infiltración, la estrategia que utilizó el enemigo de las almas en el Edén, el estado de conciencia, de inocencia, ya que Adán y Eva vivían en una época, un estado, o como hay muchos que han indicado, un precepto de la inocencia, pero ellos no eran inocentes en el sentido de que eran ignorantes. Actuar sin conocimiento del mal, ausencia total de vergüenza o ansiedad. La seducción y astucia, el enemigo utiliza el medio físico, o sea, la serpiente, para apelar a la vanidad humana. La infección del conocimiento, la ingesta del fruto, adquisición no autorizada de la ciencia del bien y el mal. Síntomas fisiológicos, nace la vergüenza y la ansiedad, surge el impulso inmediato de esconderse de Dios y el resultado táctico, que era el que quería el enemigo de las almas, separación radical del ecosistema divino. El objetivo principal del enemigo se cumple y este es el patrón psicológico de infiltración. Vemos en la presentación el organigrama jerárquico de las tinieblas. Esto está establecido por revelación a Pablo, el apóstol Pablo en Efesios, la carta que le escribe a los Efesios, específicamente en Efesios 6, versículo 12. Advierte que nuestra guerra no es contra humanos, sino contra una estricta cadena de mando corporativa y militar. Y haciendo un alto aquí antes de explicarle ella, esta es una cadena de mando que trabaja súper efectivamente. El enemigo de las almas no es omnipresente, solamente Dios es omnipresente. Dios es el único que puede estar en todo lugar. El enemigo de las almas no es cliente, no lo sabe todo, solamente Dios. Y no es poderoso, todopoderoso como Dios. Pero él sí tiene un sistema bien establecido, bien organizado, son bien ágiles en cuanto a trabajar, recopilan mucha información de nosotros. Por eso es que yo siempre lo digo en todos lados donde estoy, de que el cristiano es altamente observado. Somos observados por personas y somos observados por el mundo espiritual. Por eso es que cuando decimos que caemos, humanos al fin que somos y que somos pecadores y tenemos un desliz, hay un organigrama completo que Pablo le llama el sistema corporativo o militar y está recopilando información para ver por dónde nos van a atacar. Y ellos trabajan en estrategia global y ejecutan tácticamente. Vemos que están los principados o príncipes
espíritus de alto rango territorial, se asignan a regiones masivas. Por eso es que vemos en las culturas que nos hablan Génesis y nos hablan en el Antiguo Testamento, ya sean los romanos, Babilonia, ya sea los egipcios, que ellos creían en los dioses, no en un dios grande y todopoderoso, sino en dioses con minúsculas, que eran pequeños, que cuando salían a la guerra ellos llevaban representación de sus dioses. Y vemos de que es que ellos ya tenían un conocimiento sobre esto, los principales. Vemos esto de los príncipes en Daniel, cuando Daniel se prepara para que Dios le haga revelación y se prepara en ayuno y oración, que salía el ángel a llevarle la respuesta y dice que el príncipe de Persia se le opuso y después venía el príncipe de Grecia a ayudarlo. Y es esta jerarquía que vemos, cómo es que ellos operan. Pues tenemos los principados, que son los que están en espíritus de alto rango territorial, las potestades o autoridades, entidades que ejercen jurisdicción delegada sobre áreas específicas o hasta culturas enteras, gobernadores de las tinieblas, administradores tácticos del caos que operan sobre la ignorancia y la ceguera espiritual del siglo actual. Y así sucesivamente vemos huestes espirituales de maldad, que sería lo que podríamos decir o designar como demonios. Es interesante todo este organigrama y cómo opera, y opera de una manera que es, si lo podríamos explicar de alguna manera, increíble cómo opera. Está bien organizado. El enemigo por eso es que nos ataca constantemente. Hay un pastor que no todo ataque es del enemigo, pero sí hay mucho ataque que viene del enemigo contra nosotros. Y no debemos obviar esto que está ocurriendo y este organigrama, y que están constantemente vigilando al ser humano, más vigilando al cristiano para ver dónde nos atacan. Vemos en la presentación la doctrina de Amalek, que es lo que se llamaría en cuestión militar guerrilla contra la retaguardia, y es como es que ellos nos atacan. Por eso es que estamos llamados a velar por nuestros hermanos. Nuestra salvación es individual, nuestra salvación es personal. Tenemos que estar pendientes de aquel que se está quedando en la retaguardia, aquel que se está quedando retenido, rezagado, que se está cansando, que sus manos ya no se pueden levantar, que no ora, que se está, como diríamos, apagando, se está debilitando. Tenemos que tener cuenta de esos hermanos, porque nosotros, cualquiera de nosotros, podemos llegar a ser ese. Y ahí es que el enemigo ataca, porque va a velar a esos que se están quedando fuera de redil, los que están rezagando, los que están débiles, para usar el ataque o lo que llamaríamos el espíritu de Amalek para atacarlo. Amalek no ataca de frente porque no tiene temor de Dios. Ataca por la espalda, apuntando exclusivamente a la retaguardia, a los que están débiles, enfermos, decaídos. La aplicación de inteligencia de hoy, el enemigo lanza su ofensiva cuando bajamos la guardia, nos agotamos físicamente, caminamos con temor al futuro o nos aislamos del cuerpo de la iglesia. Ahí es cuando vemos que este mundo espiritual, que está bien pendiente, se tira sobre nosotros como un león rugiente a buscar destruirnos. Vemos la presentación, la matriz de identidad, la simiente por imitación. Los espíritus no tienen ADN biológico, la simiente, el linaje en el mundo espiritual no es de procreación, sino de similitud y conducta. Esto lo vemos en Juan 8. Y vemos las dos simientes que están en constante guerra, la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. El rasgo principal de la simiente de Dios es sujeción y obediencia,
La simiente de Dios, la respuesta a la prueba es adoración y fe firme. La simiente de Dios, lenguaje táctico, confesión de promesas. La simiente de Dios, el resultado final, vida, luz y victoria sostenida. En su contraparte tenemos la simiente de la serpiente, cuyo rasgo principal es soberbia y rebeldía, independencia. Ojo con las personas que expresan de no congregarse y que quieren estar por la libre. Hay que tener ojo, nosotros debemos estar sujetos a un rebaño para cuidarnos unos a otros, ya que si el enemigo nos coge solo, nos va a atacar y fuertemente. Simiente de la serpiente, la respuesta a la prueba, vanidad y competencia. La simiente de la serpiente, lenguaje táctico, queja constante y murmuración. Simiente de la serpiente, resultado final, ceguera espiritual y aislamiento. Y siguiendo con la presentación, tenemos la física espiritual de las comunicaciones. El principio de Santiago, capítulo 3, la lengua es el pequeño timón que dirige toda la nave. Nuestras comunicaciones verbales afectan directamente a las regiones celestes. Amargura, la queja, la duda y el lamento, como los 10 exploradores o los 10 espías que mandó Moisés a ver la tierra prometida, frenan a los ángeles, atraen la derrota y otorgan poder táctico al enemigo. Nos quejamos, dudamos, nos lamentamos, estamos dando armas al mundo espiritual que no vemos, pero está ahí para que nos ataque. Vemos en su contraparte el efecto Elín, la victoria, hablar vida, perdón y fe, activa los escuadrones celestiales y despega las rutas del suministro espiritual. Regla táctica de comunicaciones, nuestra forma de hablar es un imán que atrae la bendición o la espanta. Las tragedias se lloran en secreto, las victorias se declaran en público. Y vemos el concepto de desenmascarar. El análisis define desenmascarar bajo 4 dimensiones: quitar la máscara o antifaz, descubrir la verdadera manera de ser y los propósitos ocultos, descubrir la esencia o identidad de alguien, hacer pública una realidad oculta. Y regresamos al querubín. Originalmente era un querubín grande y protector en el Edén. Fue creado perfecto hasta que se cayó maldad en él. El deseo de ser semejante al Altísimo y levantar su trono junto a las estrellas de Dios. Y vemos la táctica que utilizó, el huerto del Edén. ¿Por qué el huerto del Edén? Entonces nos crea una duda con la famosa teología de la brecha. Si hubo una teología de la brecha y hubo una guerra espiritual y Dios los desechó a esos ángeles y demonios, ¿cómo es que tenemos a un querubín protector interactuando con Adán y Eva? ¿Cómo era que tenía acceso a la... Y era porque ese fue el momento en que él se había pervertido, él tenía acceso porque esa era su labor. La labor de él era proteger al ser humano. Yo siempre lo he pensado y este es mi pensamiento y es mi idea la que estoy esbozando, de que él tenía un trabajo que era súper simple, pero él vio eso y él pensó que todo iba a ser para él y de una manera u otra sí, todo le fue otorgado a él, pero aún así él no está conforme con eso. Él lo que está conforme es con destruirnos a nosotros, ya que él no puede hacer nada contra Dios, ya que él fue derrotado en la cruz del Calvario. Y vemos el incidente del Edén, retomándolo otra vez, de qué fue lo que pasó contra nosotros. Y por qué es que viene todo este ataque, todo esto que estamos viendo.
Y el cristiano no debe obviar todo este ente demoníaco, pero sí debe de armarse con la armadura de Dios y resistir espiritualmente. Creyente es comparado con un soldado en una guerra constante. Yo siempre lo he dicho, el cristiano no es pasivo, el cristiano es activo. Queramos verlo o no, estamos en una guerra que es constante. La guerra evoluciona todo el tiempo y sigue activa. Si no queremos involucrarnos, vamos a estar en lo que se llama fuego colateral. Fuego colateral son los que no quieren participar en un conflicto, pero están en medio de, y cuando hay un ataque de ambos bandos son los que sufren las bajas. Tenemos armas espirituales que tenemos que utilizar: cinto de la verdad, ceñir los lomos para la acción, tener la coraza de justicia, proteger los órganos vitales, pulmón, corazón, calzado del evangelio, provee estabilidad, el apresto para la paz, el escudo de la fe para apagar dardos de fuego, pensamientos de duda o ataques extremos, yelmo de la salvación, importante, protege la mente y los pensamientos, que es el campo donde ataca el enemigo. Eso en la segunda presentación lo tenemos más ampliado de cómo es que él ataca al ser humano. Pero aquí vemos de que en esta primera presentación que vamos viendo esto en rasgos grandes, que debemos portar siempre el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente y nuestros pensamientos. Cargar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y un consejo: leer la Biblia en nuestros hogares, en nuestro carro, si es posible en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos, en voz alta. Al verbalizarla en voz alta, estamos siendo la voz de Dios y estamos declarando sobre nuestro entorno y cambiando nuestro entorno. Oración en el Espíritu, el elemento que da consistencia a toda la armadura. Y vemos en la presentación el eje diagnóstico, el perdón y la sanidad física, Malajé, enfermedad, la consecuencia física de la retención tóxica, el rencor y la amargura secan literalmente los huesos. Megilá, perdón, la decisión espiritual de soltar la ofensa, alinearse con la sanidad divina y la restauración estructural. En hebreo antiguo ambas palabras comparten la misma raíz estructural. Dios se revela como Yahweh Rafa, tu sanador, porque el perdón es el profiláctico divino más potente contra el deterioro del cuerpo y alma. Seguimos viendo en la presentación el equipamiento oficial de la armadura, que está en Efesios número 6, y el sostén del sistema, la oración incesante. Sin ella la armadura es un peso muerto. Continuando con lo que ya serían las conclusiones, debemos establecer un discernimiento. Es vital distinguir entre problemas psicológicos y manifestaciones demoníacas. El pastor José Luis, que es el fundador de Paramédicos del Alma, él establece de que no todo se reprende, pero que, ojo, no debemos tampoco minimizar de que no hay ataques. Sí hay ataques del enemigo, y también hay cosas fisiológicas, mentales, todo hay que trabajarlo, y por eso es que tenemos que tener un discernimiento. Los demonios pueden hablar idiomas desconocidos por la persona, pero muestran una versión extrema a la luz de Cristo. O sea, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ellos ante tal autoridad se repelen.
El diablo lo tenemos que establecer así, es un condenado a muerte, está con una libertad condicional, no tiene autoridad real sobre el creyente, pero se manifiesta y se mantiene en orden y obediencia. Esto es algo que tenemos que tener bien claro. Dios, aunque no lo entendamos, está en control de todo. Aunque le cuestionemos como hizo Habacuc, está en control de todo. Aunque le digamos, Dios, pero ¿qué está pasando? Él tiene control de todo. Esto lo vemos cuando Jesús le dice a sus discípulos, el diablo ha pedido para zarandearos como trigo. Y es interesante de que no dice, pero yo le prohibí, pero yo le dije que no. Está implícito de que se le dio el permiso, porque él dice, pero yo he orado para que su fe o tu fe no falte, refiriéndose a Pedro. Vemos de que tenemos que trabajar en equipo. La victoria sobre Moisés, sobre Amalek, dependió no de él, sino de Aarón y Hur, quienes sostuvieron sus manos. El éxito espiritual requiere completidad, armonía entre los diferentes dones y ministerios. Acción inmediata, se exhorta a abandonar el lenguaje de tragedia y derrota, expresiones como aguantadito, tirando, estoy retenido, no quiero ir, Dios sabe, yo estoy siguiendo a Dios a mi manera. Tenemos que tener cuidado con todo eso porque dependemos de una iglesia, no entendemos. Yo en mi plano personal, cuando hace 6 años acepté al Señor como mi Salvador, cuestioné mucho el porqué de la iglesia y como no entendía, me fui al altar, que es donde debemos ir, a donde Dios, y hablarle cara a cara y claro, y decirle, Señor, revélame qué es esto de la iglesia, porque no entiendo. No entiendo por qué tú me dices que tengo que congregarme, que tengo que ir. Y él poco a poco me fue revelando todo esto. Aquí hay un mundo espiritual, de que está bien organizado, de que hay un enemigo de las almas que tiene un organigrama completo, que tiene una misión y un propósito, y vamos a decirlo realmente, él se levanta todos los días para cumplir ese propósito, y es que, valga la redundancia, que el propósito de Dios no se ha cumplido en nosotros. Ese es el propósito primordial de él, que nosotros nos perdamos y que nosotros no accedamos a la salvación tan grande que tenemos. Debemos de adoptar un lenguaje de victoria basado en las promesas bíblicas. Salirte de tu rango causa bajas masivas. Cuando María profetiza, cuestionó el liderazgo de Moisés por envidia, su rebelión abrió la puerta a la plaga, la lepra. El orden orgánico trae victoria, competencia interna destructiva trae enfermedad. Y debemos ir como cristianos desbloqueando la visión espiritual. Esto es algo interesante que tenemos que ir trabajando todos día a día, pedirle al Señor de que abra nuestros ojos espirituales. Nuestra visión carnal representada por Jesse, nuestra visión espiritual representada por Eliseo. Que con esto, de que no seamos como Jesse, que era el siervo de Eliseo, y estaba totalmente en el modo carnal, sus ojos estaban carnales y no veía lo que estaba aconteciendo espiritualmente. Y él se escandalizó cuando vio de que el enemigo los tenía rodeados con un ejército, pero Eliseo tenía su visión espiritual activa y él le pidió a Dios que le abriera los ojos a su siervo para que él viera. Y eso es un mensaje que tenemos que llevarnos todos nosotros. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Nos vemos rodeados por un ejército que quiere destruirnos, sí. Hay un ejército demoníaco que quiere robar, matar
y destruir lo que somos, lo que sabemos y lo que hacemos. Es cierto, pero tenemos que abrir nuestro ojo espiritual y pedírselo a Dios en oración, y que tengamos una certeza de que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, que son más los que pelean con nosotros y por nosotros que los que están con ellos. Una realidad desclasificada. No ores para que el enemigo desaparezca o la ceguera espiritual sea levantada. Y vemos en la presentación operaciones de rescate, la red o la fe que rompe techos. Esto lo hemos ejemplificado en el hombre que estaba paralizado, no tenía movilidad, no tenía fe propia, estaba cautivo de su condición limitante. Pero vemos que un escuadrón no aceptó el no como respuesta. Fue una fe operativa que ignoró los obstáculos físicos y el juicio público. Esto lo vemos en Marcos 2. Cuando las puertas estén bloqueadas, rompe el techo. Bajan al herido directamente a la zona de impacto de la gracia. Jesús no sanó por la fe del paralítico, sino al ver la fe de ellos. El cuerpo de Cristo debe cargar a sus heridos hacia la victoria. Repito, la salvación no es individual, es personal. Y así como en el campo de guerra, si entramos todos, salimos todos. No dejamos a nadie atrás. Eso es un lema, un cántico que no está escrito en ningún libro ni ningún manual militar, pero todo soldado sabe de que nadie se queda atrás. Yo no dejo a nadie atrás. Está herido, está caído, lo levanto y me lo llevo. Vemos a las reglas de combate para la iglesia actual. Mantén la inteligencia activa. No ignores el mundo invisible. Utiliza el discernimiento espiritual riguroso. No todo problema es meramente fisiológico o físico. Hay ataques espirituales. Hay un organigrama de demonios que están en el ámbito espiritual y nos están atacando constantemente. Dice unos teólogos que una vez que uno acepta a Jesucristo como su Salvador, se activan unas alertas en el infierno y nosotros pasamos a ser enemigos públicos número 1 de ellos. Y como enemigos públicos número 1, no van a escatimar nada en atacarnos y en destruirnos. Protege la retaguardia. Amalek ataca tu cansancio y tu temor al futuro. No te aísles del cuerpo principal de Cristo cuando estés vulnerable. Asegura tus comunicaciones. Interesante que vemos que todo esto es un ámbito de guerra. Asegura tus comunicaciones. La queja detiene a los ángeles. La fe los moviliza. Cierra la boca al tóxico y declara la palabra públicamente. Número 4. Revisa tu equipamiento. Nunca entres al campo de batalla desarmado. Vístete diariamente con el equipo. Esto lo vemos en Efesios 6. Y mantén la línea de operación abierta. Esto, como expresé al principio, es un campo que no se predica, no se enseña. Muchos cristianos lo ignoran. Muchos cristianos no creen que sea real. Muchos no cristianos, personas que no le sirven al Señor, no creen que existe un ámbito espiritual, no creen que existe un enemigo, un Satanás, no creen que existe un infierno. Así que nuestra tarea, en nuestras predicaciones, en nuestros testimonios, en nuestras enseñanzas, en donde quiera que podamos llevar nuestra palabra, debe ser una alerta para que abramos los ojos de que existe un ámbito que es real, que está en constante guerra, y que desenmascaremos al enemigo, le mostremos a aquel que no lee Biblia, como sirve al Señor, de que está aconteciendo
un campo de guerra constante y que debemos de abrir nuestros ojos espirituales y buscar discernimiento. Este es un tema, como les expliqué, amplio y que lo estamos tratando aquí. Vamos a leer la Biblia, ya para no hacerlo que sea muy gravoso, dejamos para el otro martes la segunda parte. Vamos a retomar muchos de los puntos, recalcar y hablar sobre cosas interesantes. No se pierdan el próximo tema, el mundo invisible, que es donde vamos a seguir viendo qué es este mundo de reino espiritual, su jerarquía, pero sobre todo establecerle que Jesucristo estableció la victoria, que Él es victorioso y por lo tanto nosotros somos más que vencedores. Sí tenemos un ataque constante, ese mundo espiritual accede al mundo físico y nos ataca constantemente y debemos de proclamar que la sangre de Cristo tiene poder, el Señor lo reprenda y que debemos estar firmes y así como los ejércitos se cuidan unos a otros, de nosotros este ejército de Cristo, nos cuidemos unos a otros. Si a alguien le interesara leer el libro del pastor José Manuel Sierra, el mismo se llama Demonología, desenmascarando al enemigo. Él es un pastor que tiene más de 3 décadas de ministerio pastoral. Es un profundo estudioso de la escritura y experto en mecánica de hebreo antiguo bíblico. Y como él expresa en este libro, que es donde trazamos toda la enseñanza del día de hoy, también utilizamos Biblia. Hoy empieza tu vida, experimenta la gloria, libertad, la gloriosa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Somos más que vencedores y en Cristo tenemos libertad. Y como cristianos debemos de hablar estos temas, abrir nuestros ojos y ver de qué es lo que está aconteciendo. Ya en la próxima clase pues vamos a tratar otros temas o otras cosas que queremos saber. Hasta aquí el día de hoy en esta sería la primera parte de esta lección. Como indiqué al principio, mi nombre es Carlos Rey Alemán Martínez. Por la gracia divina, soy director de educación de la iglesia Betania Octava. Estamos ubicados en la urbanización Riberas de Cupey, número 107, calle Campanilla. Y les abrazamos, les enviamos un saludo a todos mis hermanos, mis hermanas. Y que oremos unos por otros, muy importante. Recuérdese de sus hermanos, sus hermanas en sus oraciones. Tenemos que orar porque el Señor supla, claro que sí, el Señor sabe nuestras necesidades, sabe que oramos por nuestros hijos, por nuestras hijas, nuestros hermanos. Y debemos acordarnos también de que tenemos otros hermanos en Cristo, muchos que están apartados, muchos que todavía no conocen o no le quieren reconocer, y que tenemos que orar fervientemente por ellos, de que sean salvos, porque Jesucristo está a las puertas y que tenemos que entender de como queremos aprender en esta clase de hoy, que entendamos el reino espiritual y cómo es que nos atacan a nosotros. Hasta aquí la lección del día de hoy y espero que juntos hayamos aprendido algo y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Que el Señor me los cuide y me los bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. De ninguna manera lo que aquí se proyecta en este canal es para reemplazar los cultos en tu iglesia, ni mucho menos el tiempo de estudio que tienes en tu plano personal, sino para compartir el conocimiento y experiencias que ayuden a revivir en ti ese amor por el Padre. Así que no te lo puedes perder. Suscríbete al canal, comparte y comenta tus experiencias con el Señor, al igual que algún tema que te gustaría discutir. La única ayuda que necesitamos es que le des like y compartas este video, para que sirva de igual bendición
para otros como lo fue para ti y para nosotros. Dios te bendiga.